Muy buenas tardes, sean bienvenidas todas y todos. Agradecemos mucho su presencia y sobre todo la hospitalidad del Colegio Nacional para recibir esta cuarta mesa de reflexión del encuentro Racismo, Arte y Cultura, una conversación urgente. Este encuentro es una iniciativa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Compañía Nacional de Teatro, a la que generosamente se han sumado el Colegio Nacional, la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Universidad Iberoamericana. Agradecemos también la presencia de la doctora Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. A continuación se llevará a cabo la representación de un fragmento de la obra Domingo Angola de Jaime Chabot con la compañía Mulato Teatro. Bienvenidos y muchas gracias. Olele, olele, Bolívar, Macasi, Boca, olele, Boca, Boca, olele, Bolívar, Macasi, Boca, 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 Casa y Boca, 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 Naye, Boca, Boca, Casa y Boca. Olele, olele, Bolívar, Macasi. Ubuntu, Ubuntu, fagámoslo. Agora, vuesas excelencias y mercedes, les revelaremos un bumba que a todos los sabios en discurrir han gastado en descubrillo. Sus escenas y bolsillos. Pascual, calla boca y escuchar debes. Todo es culpa de Pascualillo. Que si se rompió el cántaro, es culpa de Pascualillo. Que si perdimos una mula, Pascualillo comiósela. Que si llueve, Pascualillo provocóla. Que si a esta negra le duelen los pies. Ya, callaste. Damas e hijos dardos, vosotros presenciaréis lo nunca nombrado, el umbumba, que en lengua congo entiéndese como el misterio. Ante vuestros ojos, aquestas máquinas de maravillas os revelarán el secreto de nuestra descendencia y de nuestra sentencia. Yoruba soy, cantando voy, llorando estoy. Y cuando no soy Yoruba, soy Angola, Congo, Mandinga, Carabalí. Atiendan amigos nuestra historia, que dice así. Angola, soy Congo, Mandinga, Carabalí. En el principio, nuestras naciones cosechaban, hogares construían, animales cuidaban y con aquestos hablaban y tenían largas conversaciones. ¡Ay! Hablar con animales, cosa asombrosa. Los niños se divertían jalando la cola al oso hormiguero, que se moría de risa y jugaba a las escondidas con ellos. Y los dioses africanos beneplácito hallaban en que hombres y animales ansí jugaran. ¡Ay, Andrea! Yo quiero un oso hormiguero para jugar y que Gracejadas me cuente. Pascual, eso fue hace mucho tiempo. Y los jóvenes competían con las cebras, pero no para cazarlas, no, sino para ejercitarse. Y sus patas apestaban a zorrillo. Pascual, no haga burlas, que para mí sagrado es. Hasta que un malhadado día... ¡Los blancos! Con blancos, la indumba yalea tornóse a fuerza de abuso en indumba en sale. En sale, majadería, en lengua congo es. Mujer honrada tornóse prostituta. Los blancos cazaron al primer búfalo y comiéronselo. Luego al león, al que temerle tanto podían. Y luego a la jirafa, a la que por parecerles chistosa, diversión les daba batalla. ¡Ay! No mentéis, cazadores blancos, Dominguito, qué susto te
dioses callaron. Nunca más palabras nos dijeron. Cambiaron su lenguaje para que nada entendiéramos. Su barritar, sus relinchos, zumbidos y bufidos, nada nos decían. Y nos temieron. Carne de yugo, piel de carbón. El mundo púsose al revés. Lo negro se fizo malo y lo blanco se fizo lo único bueno. Y nacieron cielos e infiernos, que ahora algunos gobiernan desde la tierra. Y conocimos la fe y al Dios verdadero. Pero cada 200 lunas escrito está que los dioses enviarán a un humano para que coloquio con animales sostenga. Y siempre recordemos que de ellos venimos y que nuestros amigos son. Y ahora, la señorita doña Andrea Jerusalén y el famoso autor de comedias, don Domingo Angola, pasarán sombrero para que un trapo, un real o un maravedí caiga en ellos. Gracias, querido público de esta audiencia. Gracias, aplausos. Andrea. Aunque aquel fijo d'algo por esa justicia temible charlan coléricos, dejemos correr la bola, Andrea. Es mejor decir, patas, pa' que os quiero. Sí, aquel cara de gato lo que no tiene. Ronco, los clarines van a quedar sin de voz. Vamos. Gracias. ¡Deteneos, saltasombreros, socarrones! Que aunque a su magia de luz entendé que no he podido, el cuento que han echado a santo tribunal interesa. Estamos perdidos, ¿no? Pero señor mío, no dejes hombres necias. Si lo que maravilla pareció a la concurrencia, solo efectos son, como una lente, como la de los anteojos de su abuela. No les tengo ni anteojos, mi abuela. No, que ni de verles les habría visto. Y si le mira bien, aquí esta historia no es sino de cuando los africanos a la verdadera religión encontramos. ¿Qué pecado pude llevar en ello? No me enredéis, que ya seguí eso villo. Azotes, mordaza, frenos tiene vuestra santa fe para quien dijere pleno que pagarías de tormento zafe. Cimarrones sois vosotros, huidos de Hacienda. No. La señorita Andrea Jerusalén, esclava mía es. Y yo, mi señor, orgulloso pupilo de don Fernán González Eslava, famoso autor de comedias de santos y de teatro, devoto de nuestra santa religión. Pues con tal señor habéis de llevarme para aclarar este enredo. Camposanto llevo con mucho susto y un poco de susto a presentarle a su merced. ¿Difunto es? ¿Pero el papel qué? Quien fuera amo mío y mentor, darme libertad hubo. Y en aqueste papel, con sello real, declárase. No querrá su merced poner en duda autoridades, ¿cierto? ¿Y qué rumbo tomará su compañía cómica? A Juanagua, al templo de San Francisco para Auto Mariano Pacer, que el señor obispo nos espera. ¿Cierto, amo mío? Cierto, esclava mía, es cierto. Soy ilustrísima, requiere de nuestros servicios. Salud. Olele, camina, esclava. Olele, Bolívar. Detente, insensata, detente, que desarma mis viejos huesos. ¡Qué libre sos! Habéisme engañado todo este tiempo, perro. ¿Hay asuntos del mundo? No, mi señora, con que lo sepa yo y mi corazón y mi alma libres sean, suficiente es. Y yo esclava suya. Que esto sí mentira es. ¿Y el papel qué? Una foja de sainete es. El justicia analfabeto era, con orejas habéisle visto. Sí. Aquí, el único esclavo que hay soy yo, mi señora. De su corazón. ¡Idiota! Gachupín de los demonios, quien de
diablos te trujo acá? Tú me pediste en Tepeaca y el negro. ¡Tepeaca! ¡Tan, tan! ¡Oh, vente! ¡Vente, vente! ¡Oh, gracias, querido público! ¡Gracias! Hola, muy buenas tardes a todas las personas presentes aquí de manera presencial y obviamente en nuestras redes donde se realiza esta transmisión. Me encuentro muy honrada de participar en este conversatorio, en este foro, sobre todo con un tema tan importante como este. Y para ello, por favor, le pido a nuestras invitadas de honor que pasen a tomar sus lugares. Isaura, por favor. Por favor, Susana. Marisol. Natalia. Bueno, les quiero explicar rápidamente esta dinámica. Cada quien va a tener 10 minutos de participación. Una de nuestras compañeras nos va a apoyar en marcarles el tiempo por aquello de que se nos da el don de la palabra a veces y este es un tema tan apasionante que hay mucho que decir. Entonces nuestra compañera nos va a apoyar acá, ella les va a indicar cuando tengan alrededor de un minuto para ir redondeando su idea. Y bueno, pues por cuestión de tiempo, la primera va a ser en participar la senadora Susana Harp. Bienvenidas. Y ya desde ya les abro la invitación a que pueden compartir sus preguntas a través de papeletas que van a distribuir y también hago la invitación a las personas que nos ven a través de las redes sociales a que planteen sus preguntas, sus inquietudes, para que esto también se convierta en una especie de conversatorio tan necesario como es el tema de la negritud en México. Para empezar, quiero leer parte de la semblanza de nuestra primera invitada, Susana Harp Iturribarría. Ella es licenciada en Psicología con especialidad en Psicoterapia Gestal y maestría en Neurolingüística. Actualmente es senadora en representación del Estado de Oaxaca y es también presidenta de la Comisión de Cultura en ese mismo órgano legislativo. Quiero destacar que ella, como senadora, impulsó con éxito el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas y actualmente promueve la armonización de este reconocimiento en 14 leyes federales, por lo que has sido una gran aliada para toda esta lucha que representa el pueblo afromexicano en este país. También ha trabajado en la protección de los derechos colectivos indígenas y afromexicanos
sobre su cultura específicamente, además de trabajar diversas iniciativas en favor del medio ambiente. Como cantante y promotora cultural, ha producido diversas obras musicales y literarias. Y bueno, cedo el micrófono a nuestra primera participante. Muchas gracias. Buenas tardes, primero a todas. Ay, qué bueno, puras mujeres. No es discriminación, es puro gusto, ¿eh? Y pues gracias, qué bueno que existen estos espacios que los abrimos, ¿verdad? Que los provocamos y que nos inviten a participar. Agradezco que me cedan al principio la palabra. Les comento que estaré un poquito de tiempo y tengo que regresar. Tristemente ahorita al Senado me escapé, entonces no me voy a poder quedar toda la sesión, pero pues les cuento brevemente. En efecto, yo llevo 20 años, un poquito más, desde la cultura intentando hacer una visibilización de diferentes temas. Por más de 23 años tuve la oportunidad de cantar, de recopilar, de investigar y de todo eso desde un escenario intentar visibilizar. Y un tema muy concreto para visibilizar para mí era el tema de las comunidades afromexicanas. 2006 y 2007 empecé a ir a los encuentros de pueblos negros, que el primero me tocó en El Ciruelo, en Oaxaca. Es una agencia de Pinotepa Nacional. Y en ese encuentro, pues también conocí a muchas otras personas que en rumbos diferentes, pues estábamos pretendiendo acompañar este movimiento que me parece muy importante decir y recalcar que es un movimiento que nació desde las propias comunidades. Llegó un personaje muchos años antes, un ser muy querido por muchas personas de la comunidad, generaba controversia, el padre Glynn, seguramente muchos de nosotros lo conocimos, lo conocemos. Y él, siendo un afrodescendiente de una isla caribeña, cuando de pronto llega a Oaxaca, a la región del Ciruelo, dice, bueno, pero ya tienen conciencia, yo no sabía que iba a llegar a un lugar de afrodescendencia, ¿no? Y él empieza a platicar en estas comunidades, está por muchos años, y encuentra que había una tierra fértil porque esos mismos planteamientos ya habían empezado a surgir desde las propias comunidades. Sergio Peñalosa con México Negro, que creo que es la primera asociación civil que ya se hace de manera formal con este tema, pues empujan constantemente el tema de la negritud, el tema de provocar estos foros, estos encuentros. Entonces, pues yo tuve la oportunidad 2006, 2007 de hacer este tipo de recopilación. 2008 presento un disco que yo titulé Fandangos de Ébano, que es en el que yo canto, porque a través de Esquenda pues hacíamos también muchas cosas como este otro disco precioso que se llama Forontó. Es un diseño que nos regaló el maestro Toledo, generosísimo como siempre, y fue un encuentro hermoso de músicos de Mali con niños, niñas y jóvenes de una comunidad también de Oaxaca que se llama Llano Grande, la banda. En fin, siempre creo que la música, la cultura, en general la fotografía, la danza, el teatro, son bastiones maravillosos para poder poner en el centro de la discusión temas que hacen falta de ponerlos ahí, de reflexionar, de visibilizarlos. El tema es que la vida da vueltas y por alguna razón llegué al Senado de la República. Entonces, pues yo tenía dos temas muy claros que prácticamente fue por los que me decidí aceptar y cambiar un poco el giro de mi vida, y me siento profundamente contenta porque cuando llego al Senado empiezo a investigar qué había pasado previamente y me encuentro que en efecto había habido ya varios legisladores federales, legisladoras que habían buscado el reconocimiento constitucional y que la estrategia que habían hecho era intentar hacer varios cambios a la Constitución al mismo tiempo, a varios artículos de la Constitución. Entonces, la decisión de nuestro pequeño equipo fue hacer el cambio a un solo artículo y esa fue nuestra apuesta.
vamos a tratar de cambiar un solo artículo para que realmente estos pueblos y comunidades estén dentro de la Constitución, que además fue un tema que oí recurrentemente en estos encuentros de pueblos negros. Yo no fue algo que de pronto haya decidido de manera individual, ni que el espíritu del universo me haya iluminado, es realmente llevar la voz de las comunidades pues a estos espacios que para eso llegamos, seres que no teníamos que ver con la política, personas que somos de a pie, que hemos estado en otros espacios como en el mío, el caso de la cultura, y precisamente es llevar esas otras causas que de pronto los políticos tradicionales pues por lo que sea no se les ocurre o lo que fuese, ¿no? El caso es que tuve esta fortuna. Decidí que haríamos el cambio a un solo artículo, que era el artículo 2 constitucional. Este artículo fue reformado con los acuerdos de San Andrés Larraíza, de todo este movimiento tan importante que hubo en los 90s. Sin embargo, pues no se acordaron que habían los pueblos y comunidades afromexicanas. Solo se reformó a favor de los pueblos y comunidades indígenas, que bastante falta hacía, ¿no? Qué bueno que se incluyeron, pero no incluyeron a los pueblos afromexicanos. Entonces, nuestra apuesta legislativa, nuestra estrategia fue entrar en el 2 constitucional, que se nombraran dentro de la Constitución, que realmente formaran parte de esta nación pluricultural, pero con un nombre bien claro ahí. Y después buscaríamos ir alineando, siempre digo un poco de broma, que algo que me tranquiliza un poco el alma es que resulta que las leyes, viniendo de la música, me gusta decir que se armonizan. Y además cuando una ley ya es aprobada, pues el presidente o presidenta de la mesa directiva dicen que la cantan. Entonces, bueno, pues no me siento tan lejana. Entonces, pues ahorita estoy en efecto trabajando en la parte de armonizar las leyes. Cuando logramos que ocurriera este cambio a la Constitución, que no es un tema menor, porque cuando se cambia la Constitución se tiene que aprobar por los 2 espacios federales, tanto el Congreso, el de la Unión conjuntamente, o sea, la Cámara de Diputados Federal y el Senado de la República, y se tiene que ir a todos los estados de la República, porque cuando se cambia la Constitución, por lo menos la mitad más un estado de la República, congresos locales, también tienen que aprobar este cambio. Se logró en toda la República. Realmente yo creo que les puedo decir que es un momento de la vida que lo voy a recordar con una enorme emoción, ver que absolutamente todas las manos del Senado de la República levantaron la mano para acompañar la reforma constitucional. Fue muy emocionante. Al entrar al pleno del Senado, lo que hicimos fue poner una hermosísima exposición de muchos fotógrafos y fotógrafas que tenían años trabajando el tema, y de regalarles en sus escaños una pequeña foto, poniéndoles exactamente la fecha. Siempre este tema se maneja o se manejaba como si fuera, ¿no?, en los siglos anteriores. Dices, es ahorita. Y no es un tema nada más de ahí se las debemos. No es un tema romántico ni histórico, es ahorita los bajan de los autobuses, ahorita les piden una credencial de lector al entrar a la Tapo, ahorita los confunden y los agentes de migración juran y perjuran que en este país no hay negros. O sea, seguro son centroamericanos tratando de cruzar nuestro país para llegar a Estados Unidos. O sea, lo dan por hecho. Conozco a personas que han sido deportadas de nuestro propio país porque se han topado con un agente de migración que ya hacía en la frontera norte, porque intentaron cruzar la frontera y de pronto los regresan a nuestro país y les ponen un mapa sin nombres y les dicen, a ver, tú eres de Guanajuato, a ver, ¿dónde está Guanajuato? ¿Cuál es Guanajuato? Y pues que no le atina. Y al señor que nos lo mandan a Panamá por más de 6 meses, a comer lo que pudiera, hasta que alguien se compadeció, lo lleva a la Embajada de México en Panamá y le hacen, ¿no?, lo pueden repatriar. Entonces, pues historias hay miles. El tema es que hemos logrado a partir de la reforma constitucional que por primera vez el INEGI los tuviera que contar, porque lo que nos decían, seguramente ustedes fueron parte, ¿no?, muchas de estar en este acompañamiento, porque finalmente
lo maravilloso es que son los pueblos y comunidades los que han estado organizándose. No se le ocurrió a un sociólogo, ni a un antropólogo, ni a una cantante. No, es algo que emergió de una necesidad real de las comunidades. Entonces, de pronto tenemos la posibilidad, el lujo, la emoción de poderles acompañar desde donde estemos. Yo lo intenté por mucho tiempo desde el escenario, cantando canciones afromexicanas, pero pues la vida me dio la oportunidad y la acepté de entrar al Senado. Entonces, pues en efecto estamos ahorita armonizando más de 14 leyes. ¿Por qué? Porque qué bueno que estén en la Constitución, pero se puede quedar ahí, en letras de oro, y no pasa nada entonces en la vida cotidiana. Ahora el reto es precisamente cambiar la ley de migración, es cambiar el Código Penal Federal, es cambiar las leyes internas de la SEP. Por ejemplo, ese es otra necesidad, es algo que les molesta profundamente a las comunidades, no estar en los libros de texto. La conquista y la nación surgió entre indígenas y españoles. En primer lugar, ni existía España, ¿no? Eran reinos. Llegaron muchos europeos, no nada más de esa zona, y llegaron numéricamente un número infinito mayor de gente que provenía de África en condición de esclavitud. Pero nunca se hablaba, o sea, les comento, el 31 de mayo del 2008, yo presenté el disco de Fandangos de Ébano aquí atrás en el Teatro de la Ciudad. Y me escribían mails amenazándome, me decían que si yo traía negros a este país. Y yo les contestaba con bibliografía de, lean Aguirre Beltrán, miren, ¿no? Yo no voy a traer a nadie, o sea, ya llegaron hace muchos siglos y aquí ya nacieron, ¿no? Y para mi sorpresa, pues nos paran el concierto con 4 canciones antes de terminar, porque en teoría había bombas en el Teatro de la Ciudad. O sea, hablaron por teléfono a decir que había una bomba, tuvimos que parar la presentación del disco. En ese instante me cae el 20 de todos los mails que yo realmente pues, creía que era prácticamente una broma, o sea, ¿cómo que yo iba a traer negros? O sea, ¿cómo? ¿No? El caso es que ahí es cuando tú entiendes este racismo profundo en el que todavía vivimos como país. Somos un país adolescente, todavía adolecemos de entender de verdad quiénes somos, de verdad, no en el discurso, en el día a día, ¿no? Siempre también los indígenas son, ¿no?, el tema más maravilloso cuando viene el Papa, cuando son las Olimpiadas en México, cuando viene el Mundial, ajá. ¿Y los mayas de ahorita dónde están? ¿Dónde están los zapotecos, los mixtecos? Y bueno, los afromexicanos se me quedaban viendo con cara de, ¿pero qué fumó esta mujer? ¿De qué habla? O sea, 2008 yo hablando de canciones afromexicanas era así como, pues ya la perdimos, ¿no? Pero bueno, entonces pues con mucha alegría les digo que me encuentro en un momento, en un congreso de la Unión, porque realmente también hubo una gran recepción en la Cámara de Diputados Federal, donde hay esta apertura a realmente acompañar y a que todas estas leyes que se tienen que armonizar, acabamos de lograr estas 14 por lo pronto ya en el Senado, ya se van a Cámara de Diputados, como no es cambio a la Constitución, sino son leyes secundarias, como se les dice, pues simplemente ahí termina el trámite. Y por ejemplo, con respecto a la SEP, ellos quieren estar en los libros de texto, ellos exigen estar en los libros de texto. ¿Cuándo nos hablaron de Yanga como el primer libertador realmente de un pedazo del continente, ¿no? El primer espacio se llamaba San Lorenzo de los Negros, ahora se llama Yanga, una comunidad en Veracruz. Fue 200 años antes un territorio libre, antes de nuestra independencia nacional. Pero nunca se menciona en los libros de texto. Jamás nos han dicho que Vicente Guerrero ni que Morelos eran afrodescendientes, nunca. Hasta los pintan medio güeritos, ¿no? Así digo ahí. O sea, es un tema, por eso digo que todavía México es un país adolescente y pues a seguir trabajando, a seguir caminando, estemos donde estemos, en el escenario, en un curul, en donde estemos, tenemos que visibilizar y exigir que realmente todos tengamos los mismos derechos, todas tengamos los mismos derechos. Se ha podido
encontrar con dato duro, con estadísticas, que las comunidades más pobres dentro de las pobres son las comunidades afromexicanas, que donde las mujeres tienen una mayor vida violenta es en las comunidades afromexicanas, que donde prácticamente no hay escuelas o universidades es en las regiones afromexicanas. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Así es que a seguirle, estemos donde estemos, pues porque solamente así vamos a lograr acortar esa brecha y a poder mirarnos a los ojos, porque siempre bailamos. En la música el 70% de nuestras células musicales está bañada de la afrodescendencia. Cuando nos comemos una pancita, a mí no porque no me gustan, pero yo veo que se la comen con singular alegría, pues están comiendo un guisado afromexicano. Hay muchas cosas que ni siquiera estamos enterados de todo lo que estas personas que llegaron en condición de esclavitud nos fueron regalando, ¿no? Y hay que nombrarlos porque en este mundo material lo que no se nombra no existe. Así es que a nombrarlo y a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta participación en la que es súper necesaria esta línea de tiempo, sobre todo de cómo surgió esta lucha de los derechos humanos del pueblo afromexicano, ¿no? Como bien dices, en la Costa Chica. Y te agradezco mucho que hayas puesto ahora sí que limón en la herida. Sí, México es un país racista. Lo negamos rotundamente y la verdad nos cae mal a asumirlo y aceptarlo, pero es importante que finalmente hagamos un análisis de este comportamiento que excluye y que efectivamente tiene un impacto directo en el acceso a los derechos humanos, en este caso, el pueblo afromexicano. Y también esta pregunta tan detonadora que haces, ¿a poco hay negros en México? ¿Ustedes lo han escuchado de pura casualidad o han tenido, si ustedes se autoascriben como afrodescendiente, afromexicano, negro, mulato, dar casi toda una explicación histórica de por qué la existencia de su pelo rizado o su tono de piel? Pues bueno, esta pregunta todavía está muy viva, ¿no? Lamentablemente. Muchísimas gracias por este recordatorio. Y bueno, vamos a seguir con las demás compañeras. Vamos a seguir con Isaura, después con Muriel, Marisol. Y bueno, quiero presentarles también a otra gran ponente. Les voy a leer brevemente su semblanza que resume muchos años de trabajo arduo y de presencia. Ella es Isaura Patricia de la Cruz García. Actualmente vive en la Ciudad de México, es originaria de Xochitlahuaca, Guerrero. Les cuento, Xochitlahuaca es una zona orgullosamente amusca, ¿no? Está ubicada en la región de la Costa Chica de Guerrero. Isaura ha tenido participación en eventos de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y en eventos sobre pueblos indígenas en la Cámara de Diputados. Su participación también se amplía a actividades culturales y gastronómicas de los pueblos originarios y hoy tenemos el honor de escucharte. Bueno, shmandio chatsonyo yulkun eyonam manenkiayana dena kyal oayo natkyo yo shwe he en yoha emayo den nakuit ho nalan naya sa shwe he ne queen namakana lan naya hochi yo nenkons oya nanhama yo. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco que nos acompañen. La verdad, la mayoría de las veces estoy de aquel lado. Estoy aprendiendo, entonces, y ahora me toca estar aquí. Tengo aquí mis escritos. Bueno, quiero también agradecerle a todos los que nos abrieron este espacio y darnos la oportunidad de ser escuchados. No siempre se puede contar con un micrófono, por eso estoy muy contenta. Y bueno, quiero aprovechar este momento para recordar, sí, y honrar la parte de nuestra historia que creemos que pertenece al pasado. Abandonada, ahí, olvidada.
Antes que nada, quiero contarles de dónde soy. Yo soy indígena de Xochislahuaca, Guerrero. Pertenezco a la región de la Costa Chica de Guerrero. Mi lengua es el amuzgo, amtá. Y bueno, hablo yo el amuzgo de Guerrero porque también lo hablamos en parte de Oaxaca. Sí, compartimos tradiciones, costumbres, lengua. Ahí estamos. Bueno, aquí mi municipio es nombrado como corazón de la nación amuzga, con una población de más de 28,000 habitantes y el 93% hablamos el amuzgo. Sí, realmente somos muy afortunados los de Xochislahuaca porque sí nos hemos aferrado a nuestra lengua. Y como bien mencionaba ahorita la senadora, sí, realmente la SEP nos ha apoyado muchísimo. Anteriormente yo recuerdo que en mis tiempos pues era dejar de hablar el amuzgo, porque bueno, si quieres ser alguien tienes que hablar el español, el amuzgo, ¿por qué? Nunca vas a ser nadie en la vida. Pero de tiempo para acá, no sé, dejé yo de estar allá, me vine para acá, entonces, no sé, unos 15 años, realmente la SEP de verdad ha trabajado en conjunto con las comunidades y se ha rescatado mucho la lengua, bastante. Yo cuento con 3 niños a los que pues les tengo que enseñar, si eso es lo que, mi compromiso. Entonces, bueno, sí realmente somos muy afortunados, pero bueno, yo puedo decir eso y sentirme orgullosa de ser indígena, porque después de mucho tiempo pues seguimos. Sin embargo, como decía ahorita la senadora, los derechos no son para todos y no todos se pueden sentir orgullosos como yo. La verdad es que yo lo hago con seguridad porque se me reconoce como indígena. Entonces viene la otra parte que sí, bueno, estoy del lado de reconocerme como afro. ¿Y cómo me va si me reconozco de esa parte? Como indígena, sí, hemos avanzado mucho, pero como afrodescendiente nos falta muchísimo, ni siquiera somos reconocidos, ¿no? Para empezar. Entonces, ¿qué pasa con esa diferencia de ser indígena y afrodescendiente? Yo no tengo los mismos derechos como los tengo cuando digo que soy indígena. No estoy reclamando, ni siquiera poner uno en contra del otro, pero es lo que sucede actualmente. No muchos quieren hablar de este mestizaje, pero sí en otras entidades, cuando vemos que son blanquitos con ojito claro, entonces, pues sí, con orgullo y en voz alta lo decimos, ¿no? Bueno, pues es que se trata de mejorar la raza. Así, a esos son los comentarios que hay. Así sucede, por eso cuando hablamos de nuestras raíces mexicanas, de inmediato se relaciona o se nos viene en la mente el mestizaje entre los indígenas y los españoles. Y poco o casi no recordamos que también se dio el mestizaje entre indígenas y africanos, que habían llegado a México traídos pues como esclavos por los mismos españoles. Entonces, pero a partir de ahí pues forman parte de nuestra historia. Esa es la raíz que tenemos olvidada, la raíz negra. Por experiencia propia, puedo contar que en varias ocasiones me han preguntado de dónde soy y les respondo que de Guerrero. Entonces me dicen, eres acapulqueña, eres costeña. Pues sí, eres morenita, chinita y eres muy, muy alegre. Sí, dice, sí, tienes esos chinos como de los negros. Sí, pero oye, así, las costeñas son más frondosas. Bueno, ¿qué les digo? Es verdad, pero yo soy la viva imagen del mestizaje, una parte indígena y una afrodescendiente. Soy también una afroguerrerense, soy de Guerrero,
soy también afroindígena. Bueno, si eso, cuando contesto que soy de Guerrero, todo se viene y que el cabello, bueno, entonces, ¿quién eres? Puedo contestar que soy indígena, puedo contestar que soy afrodescendiente. Oye, pero eso fue hace mucho tiempo. Los negros ya se murieron, eso ya se acabó. Entonces, es ponernos un poco de ese lado. Sí hay información, no mucha, pero con la que hay, empezando con los niños, que es esa parte, la importancia de todo esto es empezar con ellos. En los textos de libros, efectivamente, al menos yo en el estado de Guerrero, los he visto, los tengo por mis hijos, y sí viene una parte mínima, no sé, 2 páginas que se habla de los afrodescendientes, y se habla nada más únicamente de decir que llegaron como esclavos y hasta ahí, pero no hablamos que tuvieron contacto con los indígenas. Eso no se dice, como mencionaba, tampoco que tuvimos ahí a un presidente, está Vicente Guerrero, bueno, nada de eso se menciona, únicamente que eran esclavos y ya, hasta ahí quedó la historia. Y bueno, la verdad, yo creo que a veces es por falta de interés y muchas veces yo creo que sí es por racismo. Nos la pasamos resaltando la raíz europea, menos la raíz negra. Ese contacto que hubo, pues, hubo en aquellos tiempos y hasta ahí quedó. Pero bueno, la cosa es que llegaron a formar familias y comunidades enteras, que hoy en día son los pueblos afrodescendientes que existen en los estados de Guerrero. Y bueno, Oaxaca, Veracruz, puedo mencionar, Michoacán, también en el Estado de México y aquí en la Ciudad de México. En estos estados están asentados los principales, realmente, ¿no?, afrodescendientes, y aún en regiones donde creemos que no arraigó la presencia, aún ahí estuvieron nuestros antepasados. En la región Costa Chica de Guerrero y Oaxaca existe el mayor número de afrodescendientes, desde Acapulco, Cruz Grande, Juchitán, toda la Costa Chica, que es donde pertenezco yo, así como Costa Chica de Guerrero y Costa Chica de Oaxaca, que mencionaba, Pinotepa, El Ciruelo, Collantes, el Llano Grande, toda esa parte es de afrodescendientes. Y así podríamos decir que los contactos poblacionales y culturales también han sido tierra adentro. Por eso habría que decir que Guerrero es afroindígena también. En la actualidad, estas comunidades afrodescendientes se dedican a la pesca, a la ganadería y a la agricultura, como el resto de los indígenas que habitan esta región. Siguen aportando también su cultura, costumbres, tradiciones, mucho sabor y color, claro. Solo por poner algunos ejemplos, la danza de los diablos, que de niños nos causaba un miedo, en especial a mí. Después, bueno, fui entendiendo, es una danza, no era parte de la comunidad indígena Musga, sin embargo, la convivencia, todo ya se empezó a mezclar, ya desde, hablamos comida, gustos, música, danza, pues ya todo ya era lo indígena con afrodescendiente. Entonces, ya vamos conociendo y nos va gustando, se nos va quitando el miedo en algunas cosas, ¿no? Entonces, eso es por mencionar. Está la danza de la tortuga también, que es de afrodescendientes, está el toro del petate, y bueno, lo que son el son de artesa, el son de tarima, pero originalmente allá en la Costa Chica, en Cruz Grande sobre todo, pues es son de artesa. Ya ahora como la iguana que surge de ahí, pero parece que la iguana ahora es más conocida como parte de Tixla de Guerrero, pero solo eso es por poner, ¿no?, nombre. Bueno, también quiero comentar una anécdota aquí. Bueno, eso me lo contó una señora de Pinotepa. Me estaba diciendo que no todos somos tratados igual, eso es muy cierto, por el color,
A ella le tocó, por alguna razón, ¿no? Dice puede uno venir por salud, por trabajo, a otras ciudades. Enfrenta uno muchas dificultades por su tono de piel, hablamos, la forma de hablar, el cabello. El argumento es que en México no somos negros, somos morenos, negros no. Se acerca una señora también en un evento aquí que se hace aquí de pueblos originarios en el Zócalo, de aquí de la ciudad. Y estábamos todos, ¿no? Ahí en el evento, luciendo ahí, todos bien elegantes, llego yo de huipil y bueno, yo bien contenta ahí, ¿no? Era un evento muy importante para todos nosotros, había música, gastronomía, bueno, todos nos entramos ahí. Se acerca una señora igual y pregunta, ¿no? ¿Qué festejan? ¿Por qué andan todos así vestidos como inditos? ¿Por qué? Bueno, y todavía hablan en dialecto. Aquí en la Ciudad de México se habla el español. Por eso se pierden, dijo. Por eso se pierden. Bueno, sí, y otro ejemplo, hace poco que sí fue un poco de muy mal gusto porque tenía yo a mis hijos conmigo en el metro. Iba leyendo una señora, ahí eso fue en el Zócalo. De repente iba leyendo ahí las estaciones del metro y resulta que de repente se para sorprendida y le pregunta a su compañera, oye, ¿tú sabías que también el Zócalo le llaman Tenochtitlan? Y dice, ay, bueno, ¿qué te cuento? Es que ahorita pues tantas cosas que inventan con esto. Bueno, pero eso está decente. ¿Viste lo que iban a ponernos en plena ciudad? Nos querían poner una estatua, pero una africana. ¿Qué tiene que ver África con nosotros? Bueno, ese fue una de las anécdotas también, pero en esa ocasión yo llevaba a mis hijos. Entonces, explicarle a los niños, ellos ya están acostumbrados en este caso, porque digo, pues, convivimos, todo el tiempo somos parte de, pero mucha gente pues no entiende esto porque pues estamos lejos, decimos tal vez por falta de interés, como mencionaba yo, o tal vez por racismo, simplemente a veces pues, o por la falta de información, no sé si pudiera ser, pero hace falta mucho. En este sentido sí hace falta mucho, porque indígenas yo me reconozco, yo tengo una lengua, tengo un pueblo que me respalda, pero los afrodescendientes no. A ellos todavía no tienen, digamos, estos derechos que yo tengo. Todavía volvemos a lo mismo, el indígena con el español, está muy bien, esa mezcla está buena, pero con los africanos no. De hecho eso, pues ¿cómo? Eso, ellos ya murieron, ahorita eso ya se acabó, no existe, ¿no? Bueno, pero eso de anécdotas ya aquí queda, porque pues sí, si le seguimos son muchísimas cosas que atravesamos todos, ¿no? Lo que sí yo creo es yo levantar la voz aquí, estar aquí es, sí, soy indígena afrodescendiente, afroguerrerense, de todo. No solo los afrodescendientes no solo siguen sufriendo de discriminación y racismo, enfrentan condiciones muy altas de pobreza también y marginación social. Por eso tenemos hoy esta conversación urgente. Queremos que nos escuchen, que nos vean, que nos conozcan y bueno, esos derechos que queremos también para todos. De verdad, muchas gracias por la invitación y bueno, por aprender y estar aquí. Gracias. Gracias, Isaura. Qué poderoso, ¿no? Lo que acabamos de escuchar. Y seguramente, pues, las historias personales de las personas que se autoescriben como afromexicanas, negras, mulatos, cuando se aplica la corrección política, ¿no? No, tú no eres negra, tú estás bonita, tú no estás tan morena.
O sea, todas estas correcciones políticas que vienen de la otredad, y creo que has tocado un punto súper importante sobre el derecho a la identidad étnica, ¿no? Y que una cosa no está peleada con la otra, o sea, tenemos que estar muy conscientes que México es un país con muchas culturas, o sea, no solamente europeas, hay africanas, hay de Asia. Lo que pasa es que el racismo invisibiliza los orígenes que se creen que son inferiores a otros, que es absolutamente un mito. Muchas gracias, Isaura, por esto. Y bueno, nuestra siguiente participante es Muriel Ricard, y les quiero platicar sobre, brevemente, parte de su semblanza. Ella es actriz, cantante y docente. Se formó en París, Francia, en la Universidad de la Sorbona, y cuenta con una especialización en voz escénica. Desde los 6 años ha trabajado profesionalmente en más de 30 montajes en teatros en México, Francia y Estados Unidos, y ha colaborado con directores como Abraham Oceransky, Catherine Marnas, Martín Acosta, Carlos Corona, Rodrigo Johnson, José Antonio Cordero, José Caballero, entre otros. En 1993 fue ganadora de la Estrella de Plata como actriz revelación. También recibió en 2 ocasiones la beca del FONCA. En televisión actuó y realizó un personaje coprotagónico en las 2 temporadas de la telenovela Mirada de Mujer. Ha trabajado en distintas producciones cinematográficas en México y Estados Unidos. Y bueno, Muriel, como vocalista, ha colaborado con músicos como Enrique Neri, Abraham Laboriel y Aaron Cruz. Tiene más de 15 años de experiencia como docente. Por supuesto que te queremos escuchar, Muriel. Muchas gracias. Es un honor estar aquí y compartir con ustedes. Ay, además pienso, ¿quién puede decir qué sangre corre por las venas de los mexicanos? Dios santo. Ya me prendí, yo no traje escritos. Me traje mis experiencias, y algo muy importante que mencionaba la senadora Susana, que es algo tan básico, ¿no?, que es aprender a nombrar las cosas. Y una de las cosas importantes de aprender a nombrar es que estás nombrando lo que ves, pero cuando no lo ves, se olvida. Me parece importante esta palabra que ahorita además está muy de moda, ¿no?, que es visibilizar. Y visibilizar es un verbo, son acciones que hay que acatar, ¿no? Y desde mi disciplina, desde mi trinchera, como podría decirlo, me muero de ganas, porque fue algo que me faltó a mí durante toda mi infancia. Nunca me reconocía en mi país. Prendía la tele y pues nunca me reconocí, no estaba ahí, no estaba representada, ¿no? Ni en el teatro, ni en la tele, ni en el cine. Y cuando estaba representada, solamente tenía que ver con la esclavitud. Como actriz, desde hace mucho tiempo decidí no interpretar ciertos papeles, justamente para empezar a nombrar y a visibilizar, ¿no? No nada más somos sirvientes, no nada más somos cocineros, no nada más somos nanas, no nada más somos esclavos, somos seres humanos y nos queremos ver representados en el pasado y en el presente. Es muy difícil de pronto, ¿no?, decidir ser actriz en México, ¿no? Híjole, es que eres mujer, eres negra y además quieres ser actriz, pues ¿cómo le vas a hacer? La cantidad de veces que me dijeron, oye, ¿y no te gusta como escribir? ¿O no quisieras ser como directora?
O sea, que no te vean, pues, porque va a ser más fácil. Si no te ven, va a ser más fácil que tengas trabajo. Cómo poco a poco te vas dando cuenta de que te conviertes en la chica ni, ¿no? Yo voy a hacer un casting y siempre es que no eres ni negra, ni blanca, ni mexicana, ¿no? Lo cual me hace entender que también venimos de una idiosincrasia en donde estamos acostumbrados a restar y no a sumar, ¿no? Donde siempre tengo que decirles lo contrario. No, es todo lo contrario. Soy negra, soy blanca y soy mexicana. ¡Yupi! ¡Qué riqueza! ¡Vamos! La cantidad de veces que me dicen, ay, tan buena actriz que eres, hombre, yo me muero de ganas de trabajar contigo, pero chale, voy a hacer un Shakespeare. Ajá, ¿y luego? No. Ese tipo de cosas me parece que es importantísimo que lo empecemos a hablar. ¿Sí? Aquí con mi colega Marisol tuve que esperar a que viniera Marisol. Con quien más me identifico son con sus pobres hijos, que también van a tener que dar muchas explicaciones. Soy de Colombia, Suiza, México. Para estar en televisión también tuve que esperar a que compraran una historia que originalmente es de Colombia, que es Mirada de Mujer, que en realidad se llamaba La Señora Isabel, en donde por fin necesitaban a un negro, y a un negro que no era ni nana, ni cocinero, ni esclavo, no. Hasta entonces pude acceder a la televisión. El cine que he hecho en su mayoría es extranjero. No me llaman para hacer cine mexicano porque no me consideran mexicana, pero sí lo soy. Ahorita les cuento, estoy muy emocionada. Después de 2 años de pandemia, ahorita que los teatros empiezan a abrir, es la primera vez en mis 40 años de carrera que hago un siglo de oro. Estoy haciendo finalmente un texto, ¿no?, de Juan Ruiz de Alarcón, verso en mi idioma, de un autor mexicano en la UNAM. Es la primera vez. ¿Por qué? Porque, ay, eres muy buena actriz, pero ahorita voy a hacer un siglo de oro, ahorita voy a hacer un Shakespeare, ahorita voy a hacer Chekhov, ahorita voy a hacer realismo norteamericano. Ajá, y todo eso es también mi realidad, y también es mi poética, y también es mi historia. Me parece importante empezar a visibilizar. Y por mi parte, ese es mi compromiso, pero invito, porque lo sabemos como actores, como artistas, como ejecutantes, los que estamos encima del escenario, dependemos de un montón de cosas. Y sobre todo dependemos de la visión de lo que llaman creativos en México, porque al parecer todavía a los actores no nos consideran creativos, ¿no? Pero dependemos de eso, o sea, dependemos de la visión de un director, de la visión de una producción, ¿no?, para tener la oportunidad de hacer nuestro trabajo. Entonces, pues me parece importante que reflexionemos sobre eso. Me parece muy importante que dentro de estas mesas que son tan importantes y efectivamente que son conversaciones urgentes, está la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, dentro de la Compañía Nacional de Teatro nos gustaría también a los afrodescendientes, a los afromexicanos estar representados. Y pues nada, muchas gracias. Muriel, muchísimas gracias. Yo creo que no estás sola, siempre hablar como de este tema te cruza de diferentes maneras y siempre hay emoción de por medio, ¿no? Y qué importante que hayas mencionado y rescatado esto de los referentes que aparecen en nuestros medios, ¿no? Hagamos el ejercicio, prendamos la televisión, hoy, mañana, cuando ustedes gusten, y veamos los tonos de piel que se reflejan ahí. Y creo que lo que ha dicho Muriel es de suma importancia. Nadie se quiere identificar
con un referente que está plasmado en negativo como es la negritud. Yo creo que hay que sí reconvertir, deconstruir esas representaciones que podemos tener. ¿Y por qué hablo sobre los medios masivos? Pues porque eso es lo que vemos, es lo que reproduce ideología, y si no hay personas de identidad negra ahí, pues vamos a seguir pensando que lo negro es muy ajeno en México. Muchísimas gracias por eso, y sobre todo también incluir estas narrativas de dignificación, porque no solamente es incluirnos, ¿no?, sino cómo, qué historias se cuentan en torno a nuestros cuerpos que también transmiten solo por ciertas características. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, pues ahora le toca a Marisol, que ustedes ya vieron una pequeña prueba de su talentazo que trae esta mujer. Y ahorita yo les voy a leer esta semblanza. Ella es gestora cultural, directora, actriz y psicopedagoga. Afrodescendiente con más de 29 años de experiencia en la actuación, formada en el Teatro Esquina Latina de Cali, Colombia, y en la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico de la Ciudad de México. Ella desde 1993 ha combinado la enseñanza con la actuación, la gestión cultural y la dirección. Ha participado en más de 30 puestas en escenas en programas unitarios y series televisivas, cortos y largometrajes. En estas puestas ha contado con el privilegio de estar bajo la dirección de reconocidos maestros como Luis de Tavira, José Caballero, David Holguín, Richard Viqueira, Enrique Singer, Sergio Vela, Alberto Longnis, Rubén Ortiz, Paola Izquierdo, Alicia Martínez Álvarez, Orlando Cajamarca, entre otros. Desde su llegada a México en 2003, Marisol ha participado de manera muy activa en el movimiento afromexicano. También ha sido beneficiado del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 3 oportunidades y con el programa Iberescena en 2 ocasiones. En la actualidad, Marisol es directora artística de la compañía Mulato Teatro, fundada desde el 2005, en busca de promover espectáculos que permitan visibilizar, reconocer y valorar el pasado y presente de las mezclas culturales y étnicas en territorio mexicano. Adelante, Marisol. Muchas gracias. Uy, de verdad, qué gusto estar aquí, porque igual que Isaura, casi siempre estoy del otro lado, escuchándola. Me da un honor inmenso estar al lado de Muriel, ¿no?, y escucharla, senadora. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a Singer, no sé si está por aquí, porque cuando me llamó y me dijo, Marisol, me gustaría que participaras en esta mesa, le dije, claro que participo, por lo mismo, porque siempre estoy del otro lado. Y yo sí traje el escrito porque siempre soy muy enredada y se me vienen muchas ideas y suelo ser incoherente en mi expresión, así que les voy a leer. Gracias porque al fin han puesto en la agenda cultural un tema que ha sido no solo olvidado, sino también ignorado, ridiculizado y rechazado por mucho tiempo. Seguro la frase que rueda en toda Latinoamérica de que en México no hay negros, gracias a lo que vemos en la televisión y en todos los medios de comunicación, ha aportado eso, ¿no? Eso contribuyó a que nos tengan a un lado, de que nos negaran o que se hablara de nuestra presencia con hostilidad e incluso con caridad. Es que, como todos sabemos, apenas en el 2019, gracias al trabajo de muchos colectivos, organizaciones civiles y la senadora Harp, pudimos sumar la cantidad, el número exacto, casi exacto, de cuántos afrodescendientes estamos aquí en el territorio mexicano. Y somos 2.576.213 personas que nos reconocemos como afromexicanos, representando así el 2% de la población total del país, según los resultados publicados por el INEGI en el 2020. Entonces quedamos en que en México sí hay negros,
contados, nombrados y reconocidos como afrodescendientes gracias a lo que nos mencionó antes la senadora Harp, ¿no? Gracias a esta adición del apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que reconoce a las personas, pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de esta nación. Pero ¿qué pasa con esta minoría? Desde mi punto de vista, nosotros no tenemos representatividad ni en el sector público ni en el privado. Afortunadamente ahora contamos con una senadora y una diputada afrodescendiente, pero no es suficiente. Claro, con su mera presencia, ellas ya están aportando a la visibilidad de la afrodescendencia y están aportando su granito de arena para las nuevas generaciones. Pero sabemos y somos conscientes de que nos queda un trecho larguísimo que recorrer para poder lograr esa visibilidad. Ese reconocimiento, justicia, respeto y protección de nuestros derechos y libertades fundamentales de todas las personas afrodescendientes, como lo consideró la Asamblea General de las Naciones Unidas al promulgar el Decenio de la Afrodescendencia en 2014. Estoy segura que es gracias a esta búsqueda de nuestro reconocimiento, justicia y desarrollo que el movimiento afromexicano ya no deja pasar situaciones que se han normalizado por el racismo estructural que sigue arraigado en nuestro sistema, al cual muchas veces ni le importa camuflar la discriminación que sufrimos las personas diferentes a los discursos hegemónicos blancos, llamémonos afros, indígenas, trans, etc. Es que todavía lo diferente les incomoda. Como pueden ver, soy una mujer visiblemente racializada. Mi tono de piel me hace diferente a todas las mujeres de mi entorno. Me reconozco hermosamente diferente. Y también me reconozco privilegiada, porque a pesar de las estadísticas que registran que entre más oscura sea tu piel, menos probabilidades tienes de alcanzar tus metas, a pesar de esas estadísticas, yo hago lo que me gusta hacer. Soy psicopedagoga, gestora cultural, actriz colombo-mexicana. Resido en este territorio desde hace 19 años y desde el 2005 dirijo junto a mi esposo la compañía Mulato Teatro, que busca, como lo dijiste, promover espectáculos que permitan visibilizar, reconocer y valorar el pasado y presente de las mezclas culturales y étnicas en México, con énfasis en la afrodescendencia y en la indígena. También nuestra compañía busca la reflexión acerca de la aceptación de la persona misma, de sus raíces, amén de fomentar la inclusión y la diversidad cultural de todo aquel grupo que permanezca en vulnerabilidad. Con el trabajo que realizamos en Mulato Teatro, estamos seguros que contribuimos a los nuevos discursos de visibilidad de las minorías. En nuestros montajes, la mujer negra se convierte en personaje protagónico y no en un personaje ocasional que adorna la escena o está para servir a los demás, como acostumbramos a ver en casi todos los montajes aquí en México. Nuestras obras narran desde un pasado colonial hasta los conflictos que enfrentamos las mujeres afro hoy y ahora. Las personajes afros que transitan nuestras puestas y que son interpretadas por actrices afro ponen nuestro discurso de mujeres negras, de opresiones, luchas y resistencias en primera persona, porque hablamos con nuestra propia voz y desde nuestros propios cuerpos. Nadie habla en nuestro nombre ni por nosotras. Es así como desde Mulato Teatro narramos todo un universo de situaciones y conflictos que rompe con el imaginario social que considera que la afrodescendencia y la mujer negra en particular solo puede interpretar determinados personajes, como lo mencionaba Muriel. Y ahora paso
teniendo la oportunidad de tener el micrófono, como decía Isaura, que casi nunca lo tenemos, me encantaría dar algunas respuestas a las preguntas que lanzó la Compañía Nacional de Teatro al exhorto presentado en la Cámara de Diputados cuando invitan a la compañía a tener más variedad de tonos de piel en su elenco. Una de las preguntas era, ¿qué es lo que hace posible la discriminación? Y yo le aumento, en nuestro medio, en la cultura, en el gremio teatral. Y Muriel lo dijo muy claro. La falta de directores, de cabezas, de equipos que manejen estos nuevos discursos, que quieran romper los cánones establecidos, que quieran arriesgarse en la selección de un elenco diverso, con diferentes tonos de piel, incluso si es para interpretar una misma familia. ¿Qué puede pasar? Que el público se demore unos minutitos más para comprender la convención de que son de una misma familia, que son hermanos, mamá, papá. Solo eso me imagino yo. Porque si la Compañía Nacional o cualquier equipo creativo de aquí de México quiere montar espectáculos sin discriminación e inclusivos, pueden hacerlos. Porque si quieren, pueden. Porque aquí en el territorio mexicano hay actores con las exigencias artísticas que un organismo como Bellas Artes y la misma compañía requieren. Estoy segura que Muriel, que Cristina Giles, que Harding Jr., que Maguali, Gutenberg Brito, Marina Vera, Graciela Miguel Hacha, Amada Domínguez, Tete Espinosa, Iber Orobio, Jesús Delgado, Esteban Caicedo, Fabrina Melón, Sandra Galeano, una servidora, Marisol Castillo, y muchos otros artistas afrodescendientes en territorio mexicano, estaremos encantados en que nos inviten a participar en montajes que se alejen de los estereotipos en los que nos han encasillado. Y claro, cobrando lo mismo que cobra un miembro de la Compañía Nacional de Teatro con nuestra trayectoria, ¿sí o no, Muriel? Óiganme. Entonces, si me preguntan si se deben buscar cuotas de color de piel basadas en una investigación académica loable y todavía en ciernes para establecer el elenco de la Compañía Nacional de Teatro, yo les respondo, sí, por favor, háganlo, por favor. Gracias a que los sindicatos y leyes gringas y europeas obligan a sus medios públicos y privados a ser inclusivos, ahora podemos apreciar producciones gringas y europeas con una variedad étnica increíble. Y claro, no les ha sido fácil, pero lo están haciendo y lo estamos viendo, ¿no? Estoy segura que aquí en México, en cuanto se sientan en la obligación de cubrir esas plazas, se implementarán los programas necesarios que potencien la formación del capital humano que las pueda cubrir. Y se invertirá en ese capital humano, construyendo institutos de formación artística en las comunidades más alejadas, o por lo menos invirtiendo económicamente en las y los afromexicanos que quieran continuar con la formación actoral profesional en las grandes ciudades. Y a la pregunta de cómo llega la educación artística a los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes, les respondo que llega sin ser permeada por los mismos conocimientos artísticos de estas comunidades. Llega planteándola desde la soberbia de quien cree que tiene la voz y el análisis. Y aquí cito a María del Carmen Feijó en el informe La educación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ella escribe que hay que generar políticas públicas que puedan reducir las brechas de acceso, matriculación, desempeño y graduación de grupos específicos en los respectivos sistemas educativos nacionales. Esas políticas públicas, además, no pueden llegar solo hasta la puerta de las instituciones y las aulas. Por el contrario,
tienen que entrar en ellas, incorporando en planes y programas de estudio las contribuciones que han hecho a lo largo de más de 500 años tantos grupos postergados, para recuperar sus voces, sus sonidos, sus hazañas, sus historias y colocarlos en el mismo nivel de valoración que la cultura hegemónica o dominante. Y mejor aún, si estos avances pudieran constituir nuevas culturas orgullosas de la diversidad de la que son portadoras. Ahora sí, estoy convencida, yo, Marisol Castillo, directora de Mulato Teatro, que el teatro puede aportar mucho en la construcción de esas nuevas culturas orgullosas de la diversidad de las que son portadoras, siempre y cuando las cabezas de equipo, llámense productores, directores, patrocinadores, etcétera, acepten la riqueza de esa diversidad y no la quieran homogenizar. Como pueden observar, mi discurso no es separatista. No estoy diciendo que haya montaje solo de negros, mulatos o indígenas. Estoy diciendo que la puerta de la cultura es muy ancha y que sería hermoso que legalmente las y los afrodescendientes tuviéramos los mismos privilegios de los que han podido gozar todos siempre. Gracias. Gracias, Marisol. Qué importante es escuchar la voz propia, ¿verdad? Y creo que ese es un ejercicio que no debe quedarse en el olvido, sino siempre estarlo ahí, repitiendo, ejerciendo, porque de eso se trata. Y gracias también por recordarnos este blanqueamiento ideológico que ha permeado increíblemente en todos los ámbitos. De repente podemos pensar que este racismo estructural solamente está en ciertos espacios y la verdad es que no. En el trato cotidiano, en el ambiente del arte, en la cultura, está tan normalizado que a veces no nos damos cuenta y eso es un verdadero peligro porque sí tiene consecuencias muy, muy severas que efectivamente se reflejan, como ya lo has dicho, en una brecha de desigualdad y que es muy marcada. Muchísimas gracias. Bueno, también quiero aprovechar para recordarles que pueden plantear sus preguntas, ¿no? Aquí presencialmente y también a través de nuestras redes. Y bueno, ahora vamos con Natalia, nuestra última participante, y de verdad que es súper interesante escucharlo por el tema que trae, pero antes de eso voy a leer parte de su semblanza. Ella es etnóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra y doctora en Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Es autora del libro El Tigre Escondido, Memoria Ritual de los Pueblos Negros de la Costa Chica, publicada en el 2020, y de múltiples artículos en revistas científicas. Natalia, como realizadora de documentales, ha participado en cerca de 20 producciones sobre la diversidad cultural de México. Ha sido curadora de guiones museográficos como Arte, Mito y Subsistencia y Pa Uñá, La gente del camino en Zócalo de la Ciudad de México en la Fiesta de las Culturas Indígenas. También ha participado en Quipspatla, Cambiar de Vista, Cambiar de Rostro, y en Arte y Cosmopolítica, Expansión Digital en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Muchísimas gracias, Natalia, bienvenida y adelante. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este espacio, a esta conversación tan fundamental, necesaria. Yo tomo la palabra a partir de algo que considero sumamente importante desde las ciencias sociales, que es el activismo académico. Lo que hacemos tiene que servir justamente para deconstruir este racismo estructural del que han hablado las participantes aquí antes que mí, de esta manera tan de vivencia propia y con esa forma de expresarlo tan contundente. Justamente el punto de partida de lo que yo les voy a hablar es del racismo, ¿no? En esto que Achille Mbembe menciona como la necropolítica, la violencia ejercida
desde lo político, de la dominación de un grupo sobre otro, de una persona sobre otro, y cómo esto al final reside y se fundamenta en cuerpos racializados. A partir de ahí, mi apuesta o mi pregunta es, ¿qué otras maneras hay de relacionarse entre los grupos que no pasen por esta necropolítica? Y me resuena mucho la participación de Isaura de la Cruz de lo afroindígena, ella como amuzga y afrodescendiente de esta región, porque justamente yo me he enfocado en este intercambio cultural que hubo y hay y se sigue reflexionando a partir de la colonia entre pueblos originarios y afrodescendientes. Trabajé en la Costa Chica durante ya varios años, casi 30, ¿no? Desde la licenciatura que he caminado por esos pueblos. Y mi caminar fue un diálogo que tenía que ver justamente con el concepto de persona y el ciclo anual ritual, las fiestas del ciclo agrícola y ganadero, por supuesto, ¿no? Y en realidad Aguirre Beltrán, en su libro famoso que ya se mencionó aquí también, Cuijla, esposo etnográfico de un pueblo negro, él ya menciona cómo la cultura de esta región, digamos, se nutre, se construye a partir de 3 grandes mosaicos culturales, ¿no? El católico europeo dominante, por supuesto, la parte indígena mesoamericana, que es fundamental para la creación cultural de esta región, y una parte afroamericana, que ahí hay un trabajo todavía muy importante que hacer. Pero estas 3 raigambres se concentran en el concepto de persona, según lo que dice Aguirre Beltrán en este momento, y que en ese momento, en 1958, ¿no? O sea, él sí fue precursor de los estudios de la región. Y ahí él menciona que hay un alma cristiana, un tonal en el monte y una sombra, ¿no? Que vive en el cementerio o que es parte del cuerpo. Y la perspectiva con la que yo lo trabajé tiene que ver con la creación cultural, una creación cultural que está fundamentada en la resistencia y la libertad. Como ustedes saben, hay una recurrencia a este concepto de lo cimarrón, somos cimarrones, ¿no? Llegamos aquí porque luchamos por nuestra libertad. No es un pueblo victimizado en ese sentido, que ahí concuerdo con ustedes de esta representatividad, donde siempre son la servidumbre, los esclavizados, los que están abajo. Y hay un movimiento cultural desde el inicio que es, no, somos libres, aquí estamos, somos fuertes y creamos nuestra propia cultura. De hecho, el mito de origen de los pueblos negros que la tradición oral narra es que se hundió un barco en las costas, ¿no? Que además es un tema recurrente en otras regiones de Afroamérica. Y que dicen se hundió, era un barco que venía de otras tierras, hay una noción implícita de extranjería, pero nadamos por nuestra libertad. Y al pisar estas tierras, llegamos como pueblos libres y fundamos los pueblos negros. Entonces siempre está el cimarronaje, la libertad ahí presente, ¿no? Y en este sentido toman, por ejemplo, el nahualismo de los pueblos mixtecos, amuzgos, chatinos de alrededor, la Costa Chica, como bien decían, empieza en Acapulco más o menos, ¿no? Hasta el istmo de Tehuantepec, si lo extendemos un poquito al sur, y colinda en las montañas hacia arriba con la sierra, donde están los chatinos, los mixtecos, los amuzgos, los nahuas y zapotecos. Espero no haber olvidado ninguna de las naciones que ahí habitan. Se hizo un intercambio cultural profundo, tan es así que retoman para establecer un diálogo en el nivel, digamos, de la guerra de las almas, como también se le ha llamado, estas nociones de un tonal, de tener un compañero animal con el cual se comparte el destino. Pero esto no es por exotizar, por folclorizar, no, es una herramienta también de poder. ¿Cómo podemos dialogar con estos pueblos que han estado aquí antes que nosotros, ¿no? Pues vamos a dialogar también en
sus términos, ¿no?, en sus cosmovisiones. Y esto me lleva a hablar de la danza de los diablos que también mencionaban. La danza de los diablos que he trabajado también y que está ahí en el Tigre Escondido, es una representación del Señor del Monte. Un señor del monte con una serie de rasgos que dialogan también el catolicismo, porque es el diablo, ¿no? El diablo como el señor del monte, pero no es un diablo malo en esta noción de bueno y malo del catolicismo europeo, sino es el dueño de las riquezas del mundo, de las riquezas del inframundo y del monte sobre todo. Es el dueño de los animales, ¿no? Entonces también hay ahí un diálogo, digamos, en el imaginario de negociación, y eso me recuerda mucho a esta propuesta de Isabel Stengers que se llama La Cosmopolítica, que ella menciona cómo darle voz a lo que normalmente no tiene una voz política, ¿no? Y eso se refiere también a los cerros como entidades que tienen una voz, que necesitan defender sus recursos y que de alguna manera es un territorio de pertenencia también para los pueblos negros como para los pueblos indígenas. Entonces, y digamos queriendo tocar un poco el tema de la representación que mencionaban ustedes, no estamos en los medios. No estamos más que en estereotipos racializados, racistas. Justamente en este término afroindígena, como lo menciona Márcio Goldman, que es un antropólogo brasileño, él dice que si sacamos del triángulo de las relaciones donde está Occidente blanco, pueblos indígenas y pueblos afros, pueblos negros, si sacamos de la ecuación a Occidente y nos ponemos a observar el diálogo entre afrodescendientes y pueblos indígenas, vemos otro tipo de relación interétnica, ¿no? Tan es así que los pueblos negros toman el tema del nahualismo, por ejemplo, o este señor del monte refuncionalizado, vuelto a crear, ¿no? Es un diablo ganadero que trae las artes. Pero también vemos que los pueblos indígenas, y no solo en esta región de la Costa Chica, sino también Michoacán, la Huasteca, los zapotecos de la sierra, nahuas de Sierra Norte de Puebla, están las danzas de negritos. Todos hemos oído hablar de las danzas de negritos y siempre pensamos, ha de ser porque son los seres de la tierra, que es la tierra es oscura y por eso le dicen negro, o debe de tener una connotación, pues ya de una historia lejana. No, es una reflexión histórica de la presencia afrodescendiente en todas estas regiones donde hubo y hay población afrodescendiente. Y lo que están haciendo en estas danzas, en esta negociación, es que están honrando el conocimiento que los pueblos negros trajeron consigo. Por ejemplo, la ganadería, los que sabían domar al toro bravo, lazarlo, dominarlo, llevar las recuas de ganado hasta el altiplano, desde la Costa Chica hasta el altiplano, hasta Puebla o Taxco o mismo la Ciudad de México, eran vaqueros afrodescendientes. O la zona de la zafra, toda la zona de la zafra de la Huasteca y el Golfo de Veracruz. En toda esa región, las danzas de negritos están rememorando a los trapiches, la zafra, el corte de la caña, la producción de la panela. Y ese era un conocimiento, un poder que la población sí esclavizada y traída de manera forzosa, pero que para la población indígena tenía un conocimiento, ¿no? Y son también población que tenía artes de herbolaria que no se conocían y que trajeron consigo. En fin, entonces en esta interacción de lo afroindígena, si sacamos la visión racista del occidente blanco, encontramos otras formas de relacionarse de las que tendríamos que aprender, ¿no? Y bueno, no sé cuánto hablé, pero creo que con esto ahí la dejo. Gracias, Natalia. Esta mirada académica también es súper interesante, ¿no? Porque es otra
perspectiva y creo que, y retomo lo que dijiste desde el principio, la academia como aliada y acompañamiento, ¿no?, de estos procesos tan interesantes, sobre todo en lo que se refiere a la dignificación de las personas. Y también retomo esta parte del mosaico cultural y un aspecto súper interesante, esa mirada no victimizante. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, el pueblo afromexicano ahorita está deconstruyendo el concepto de negritud, ¿no? O sea, tú le puedes decir a Marisol, eres una mujer negra, y Marisol te va a decir, pero por supuesto que sí, y orgullosamente lo soy. Cuando antes, también actualmente, algunas personas todavía lo utilizan esta categoría como modo de ofensa. Sin embargo, hay una deconstrucción y eso es parte de la agenda de los derechos humanos del pueblo afromexicano. Y pues sí, Afroméxico existe, aunque incomode, porque como México, para todos somos mexicanas y mexicanos, Afroméxico existe, así como Afroamérica. Qué bonita palabra, de verdad. Y esta cosmovisión de la ancestría negra, que de repente se queda como muy no entendida del todo y da pie a la estigmatización, al prejuicio, al repliegue, a la construcción de referentes negativos en torno a la diáspora africana en México, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, pues ya las escucharon todas, han tenido una participación muy productiva, todas han dicho, la verdad, cosas que han movido la sensibilidad. Y tengo comentarios de las personas que nos hacen el honor de vernos, escucharnos a través de las redes y les quiero compartir algunos. Por ejemplo, José Luis Rodríguez Cavazos dice, bueno, el manejo natural, porque así es, y el respetuoso del término negro, negritud. No hay que tenerle miedo, no hay que ocultarlo, porque es parte del mosaico de la identidad de México. Claudia Vega nos comparte, bien por el tema tan importante para que lo conozcamos todos los mexicanos. Es claro que hay totalmente falta de información. Blanca Ruiz Infante nos comparte, excelente tema, muy controversial y tristemente muy real. Se pregunta, ¿cuántos años más tendrán que pasar para vernos iguales? Qué gran pregunta, ¿no? Ojalá pudiéramos tener la respuesta. Iliana Seda Santana nos escribe, es un tema necesario en México y América Latina. Recuerdo las palabras de Julia de Burgos, poetisa puertorriqueña. Ay, ay, que el esclavo fue mi abuelo. Si hubiera sido el amo, sería mi vergüenza. Algunos de los comentarios expresados y, bueno, también tenemos preguntas. Y les quiero compartir una de ellas. Y yo creo que aquí la dinámica va a ser quien quiera tomar el micrófono o quiera agregar, quiera fortalecer, etc. Y bueno, esta pregunta es de Rocío Ramonetti. Ella quiere saber, en su opinión, la reciente visibilización en el mundo de movimientos con origen en el extranjero como Black Lives Matter, ¿influyen o impactan en los movimientos por el reconocimiento, los derechos y la no discriminación de las comunidades afromexicanas? Respóndanme si sí o no, porque de ahí ya ella planteó otra. Ok, y ya la segunda parte de lo que ella planteó es, si la respuesta es sí, ¿de qué manera? Ahora sí, es una pregunta muy abierta y se pueden expresar. Bueno, un poco lo contestó Marisol en lo que planteó en su escrito. Ella sí que se ordenó. Justamente en otros países empezar a ver que ya lo han hecho, que sí, de pronto puede parecer triste, lo tuvieron que legislar, ¿no? Pero eso permitió justamente que las visiones, ¿no?, de los sistemas de producción y etcétera, etcétera, se empezaran a abrir y empezáramos a tener presencia y representatividad. Ahora bien, me parece que lo que nunca hay que olvidar, ¿no?, es que podemos ser afrodescendientes todos, ¿no?, pero venimos de distintas culturas y eso es muy importante también empezarlo a respetar. Entonces el Black Lives Matter y todo eso es
qué bueno que está sucediendo, pero no formamos parte de la historia tan particular y tan específica, ¿sí?, que viven los afro-norteamericanos. Entonces hay que tener cuidado y empezar eso, a reconocernos en tanto afromexicanos, afrolatinos, afroindígenas y todas estas connotaciones que al final del día son muy importantes en su especificidad. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Es que Muriel ha sido muy concreta. O sea, todos los movimientos aportan a lo que nosotros estamos haciendo porque agarramos de ellos su historia y de ella aprendemos lo bueno y lo malo. Pero lo importante es no perder la esencia de lo que es el movimiento afromexicano. A mí me costó mucho cuando llegué hace 20 años casi aquí entender que el mestizaje en México es totalmente diferente al de Colombia. Entonces, el principal mestizaje del afromexicano es el que nos enseñó Isaura, ¿no? Sobre todo el indígena y el negro, mientras que en Colombia era negro con negro todavía y se conserva. Cada nación tiene su particularidad, así como cada movimiento tiene su historia propia y esa es la que hay que defender. ¿Nos enriquecemos de las otras? Claro, y es un ganar-ganar para no cometer los mismos errores, pero ya que tienen una historia, poner en práctica las cosas buenas. Pongamos leyes que nos visibilizan. Por favor, senadora, siga haciendo su trabajo, que lo está haciendo súper bien, ya, de verdad, muchísimas gracias, porque necesitamos más para que realmente tengamos los mismos derechos, ¿no? Una cosa importante que ya no planteé en el escrito, la palabra de en México no hay negros se sigue reproduciendo porque son muy pocas las oportunidades que tenemos esta representatividad de tener el micrófono. Yo agradezco de verdad todo el movimiento y que siempre estén y que hayan estado las doctoras y la academia hablando del movimiento. Pero creo que ya es el momento de que las comunidades puedan venir y empezar a hablar, que ustedes empiecen a hablar, a ver a las comunidades para que ya empiece a quedarse atrás, rezagada, la frase de es que ya no hay negros y por favor, senadora, no me traiga negros. Yo no los traigo, aquí están como bien dijo, ¿no? Gracias, Marisol. Natalia. Haciendo eco a lo que dice Marisol, no hay presupuestos sin políticas públicas, ¿no? Y sin la armonización legislativa que tiene que ir hacia ese camino, pues no, para que vengan las comunidades a hablar. Pero también quería mencionar que hay parte del decenio que, perdón, no recuerdo ahorita quién lo mencionó. Usted, ¿verdad, senador? No. Bueno, ha habido un movimiento internacional muy importante de visibilización a través de exposiciones y tal, pero que además, efectivamente, el movimiento de la Costa Chica es un movimiento que empezó ya hace 3 décadas, 21 años, y que además no hay esta idea de poblaciones aisladas. Es absolutamente errónea. O sea, por ejemplo, vinieron Black Panthers a uno de los encuentros negros de la Costa Chica, ¿no? Entonces, el intercambio político de estas luchas internacionales está, ¿no? Pero efectivamente son las asociaciones civiles locales que han hecho un trabajo impresionante hasta lograr de la mano de ustedes este reconocimiento constitucional. Gracias. Bueno, les tengo otro comentario. Gilberto Peralta Baltasar, él dice: yo soy de la Costa Chica, tengo sangre afromestiza, vivo lejos del terruño, pero no pierdo el orgullo. Sería bueno divulgar las obras de Gonzalo Aguirre Beltrán que tratan sobre los pueblos negros de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y otros, como una forma para seguir, ¿no?, difundiendo nuestra existencia en este país. También tengo otra pregunta de Gabriela García, que más que pregunta, ella
les pide casi como un consejo y les baja las. Muchas gracias, muchas felicidades, Susana, Isaura, Muriel, Marisol. Lo que escucho es que todas están haciendo cosas maravillosas. Mi pregunta es, y no la tienen que contestar aquí y ahora, si no quieren, es ¿qué más les gustaría hacer? ¿Cómo van a hacer lo que quieren hacer? Yo podría ser catalogada como blanca, entre comillas. He tenido una vida bastante difícil y sigo descubriendo cómo hacerle para hacer lo que me gustaría hacer. Saludos, Juan. ¿Alguien tiene respuestas? Digo, si alguien la quisiera responder en este momento. Yo voy a echar el comercial. Con Mulato Teatro nosotros tenemos un proyecto comunitario en nuestra sede allá en Ticumán, estamos en Morelos, en Tlaltizapán de Zapata, y tenemos un proyecto muy grande. Queremos construir un centro cultural con toda la infraestructura artística para poder hacer esa comunidad una mirada nacional. Hay mucha afrodescendencia en Morelos, afrodescendencia que no se reconoce como tal, pero nosotros hemos empezado a hacer un trabajo para que empiece a haber esa visibilidad de esa semillita que hay ahí. Entonces, ¿cuál es nuestro proyecto? Justo eso, la construcción de ese centro cultural para empezar a colocar ese lugarcito en la mirada de todos. ¿Cómo lo queremos hacer? Seguimos tocando puertas, ya la senadora, le hemos tocado la puerta a la senadora, a la diputada. Estamos viendo si tienen 12 millones por ahí también nos pueden donar. Mulato Teatro es donataria, así que valga el comercial para seguir haciendo lo que nos gusta hacer, que es mantenernos en la escena con los personajes que queremos hacer, poder hacer un Shakespeare, poder hacer lo que queramos. También, ¿qué me encantaría? Es que los directores de aquí, sí o no, Muriel, yo creo que a ti también te encantaría, nos llamen, nos inviten a sus producciones rompiendo esos estereotipos que ya mencionamos. Gracias. Bueno, fíjense que tenemos audiencia desde Guatemala, Argentina, desde Valle de Chalco, Querétaro, Texcoco, Monterrey, Xilitla, San Luis Potosí. Obviamente aquí, desde las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac. También tenemos audiencia desde Mazatlán, ciudad de Nezahualcóyotl, Toluca. Sus voces se escucharon también en Veracruz, Guanajuato, Cuernavaca, Guadalajara, Jalisco, en Puebla. Esta es la magia de las redes, ¿no? Muchísimas gracias. Y tengo otros comentarios, ya estamos un poquito sobre tiempo. Bueno, estamos a tiempo todavía, pero quisiera leer los más que pueda. Hay un comentario del usuario Storyteller que dice: Muriel Ricard, cuando dijiste no traje escritos, me traje a mí, no esperaba que fuera de manera absoluta. Gracias por compartir tanta emoción y por tu risa que de fondo habla sola en cada palabra. Sandruli Galeano dice: qué bueno que existan estas mesas. Gracias, mujeres, por ponerle voz a nuestra presencia. Linda Muriel Ricard y Marisol Castillo, abrazos. Y Alfonso Arnoldo Romero tiene una pregunta que igual yo creo que se ha respondido en el transcurso de pero igual está bien volverla a hacer como la síntesis de estas participaciones. Él pregunta: ¿el mestizaje y el indigenismo han borrado la raíz? Por favor. Bueno, lo tendría que contestar ella, que es. Pero bueno, de lo que yo he visto es que efectivamente la invisibilidad yo creo que es la peor de las discriminaciones. Es una manera absoluta de discriminar, no existes. Y lo que ocurre es que en estados como la Costa Chica, que decimos en Guerrero, Oaxaca, en Veracruz, que es donde existen comunidades completas, ¿no? Y es como más fácil que la gente se pueda identificar de manera más clara y directa por todo este proceso que las propias comunidades llevan ya más de 20 años. Sin embargo, por ejemplo, al norte del país también Coahuila tiene una comunidad, ¿no? Está un municipio que se llama Musquis y en este municipio hay una comunidad
de una cultura que se llaman los mascogos, que al igual que los quigapús tenían esta posibilidad de cruzar de manera libre la frontera con esta binacionalidad. A los mascogos se las quitaron en Estados Unidos. Los únicos que pueden seguir transitando de manera libre son los quicapús con esta binacionalidad que se las da Juárez. Bueno, Juárez les da un espacio. ¿Y por qué? Porque aquí se hace primero la abolición de la esclavitud. Entonces, aquí en México, bueno, en lo que después se llamó México, ya era México. Morelos, Morelos, lo logra, lo empieza Hidalgo, pero Morelos lo materializa. Y entonces, cuando aquí se hace la abolición de la esclavitud, se dejan de contar a las personas. Antes se contaban como activos. Entonces, por eso también hace ratito decía, pero ¿por qué decimos que aquí no hay negros? Porque la buena noticia fue que no había ya esta condición de esclavitud y entonces pasaron dos cosas, una buena y una mala. Mucha gente que estaba viviendo en lo que ahora llamamos Estados Unidos cruzan la frontera hacia México para ser libres. Entonces había muchas pequeñas poblaciones de personas afrodescendientes en la frontera y Benito Juárez les da un espacio en Coahuila, un territorio para que puedan convivir tanto quicapús como mascogos, que es esta etnia, esta cultura que se desarrolla en Estados Unidos. Pero también con la abolición de la esclavitud se dejan de contar. O sea, podemos saber cuántos habían antes porque vamos a los libros de registro y sabes cuántas hectáreas tenía un hacendado, cuántas cabezas de ganado y cuánta gente en condición de esclavitud. Por eso se saben los números antes. Y de pronto, cuando ya México ocurre en 1821, pues se dejan de contar, así como arte de magia, ¡pum!, desaparecen. Y no es que desaparecieran, siempre estuvieron ahí. Ya llevaban 300 años aquí. Sin embargo, fue la parte negativa de este hecho y no se logró tener como un espacio específico para ellos, ¿no? Me parece que la cultura que ya se autonombran ahora como afrojarocha siempre ha sido una cultura que lo ha vivido de una manera como mucho más libre, más alegre. Sin embargo, en las zonas de Costa Chica no se vivió con esta misma alegría. Yo creo que ahí se está recomponiendo la alegría en este mestizaje entre pueblos indígenas y afromexicanos. Y yo también quiero hacer una reflexión. Se hablan de pueblos originarios como si fuera una similitud, ¿no? Como si se hablara de pueblos indígenas, ¿no? Ahora es la moda, porque de pronto hay modas, ¿no? Entonces la moda es ahora de llamarles originarios. Y yo siempre también trato de decir, oigan, si originarios, para mí también los pueblos afromexicanos son originarios, afrodescendientes en ese momento. ¿Por qué? Porque México se origina en 1821. Entonces, prehispánicos, pues sí, me queda claro que son los pueblos indígenas que estaban aquí, pero originarios, México nace en 1821 y esta nación se origina también gracias a toda la defensa de todos los negros, mulatos, mestizos que estuvieron luchando por la independencia. Entonces, yo me permito siempre, cuando hablo del término de pueblos originarios, yo siento que deben de estar incluidos los pueblos afromexicanos. Y pues nada más terminando con el tema del censo, en la intercensal, el INEGI hace siempre una intercensal cada 5 años, o sea, a la mitad de los censos grandes, los que son a nivel nacional, y en el 2015 ya se hablaba de casi 1.400.000 personas y solamente fue un muestreo. Y oh sorpresa, como también comentaban, hay una diáspora en todos los estados de este país, en los 32, hay población afromexicana, hay diáspora, pero no hay comunidades como decir, llegué a Collantes, ¿no? Y todos, o la gran mayoría, es población afro, evidentemente. Si no es una diáspora, entonces de pronto es más fácil como que se nos pierdan, ¿no? Pero hay personas afro en todo el país. Y pues ya en 2020 es una lástima que no se haya contado, que no se haya contabilizado también a la cantidad de pueblos quienes se reconocen como, no sé, mixtecos, zapotecos, porque hubiéramos tenido un dato duro para contabilizar, porque en 2015 sí los hubo, sí se contabilizó.
contabilizaron el resto de las culturas, de las etnias, y ¡oh sorpresa! La comunidad afro, la que se autorreconoció, quedó como segundo lugar numéricamente hablando. Solamente había más náhuatl en este país, y la segunda comunidad era la afrodescendiente. Entonces, pues yo no sé si al INEGI le dio un poco de miedo de entrarle un poco más de frente, tal vez se iban a llevar una sorpresa. Quizá la comunidad cultural más importante, numéricamente hablando, son los afrodescendientes, afromexicanos o negros, o sea, nos quedamos con esa duda. Me encantaría que después, que en la siguiente intercensal, sí se pudiera poder tener este dato, porque es necesario. La política pública se tiene que basar en datos reales. Eso es lo que nos tiene que dictar hacia dónde se debe de desarrollar o qué es lo que hace falta. Entonces, pues, gracias, y como se ha dicho ya muchas veces, y lo dicen los grupos de las comunidades, tantas asociaciones civiles que han trabajado, pues nunca más un México sin afromexicanos. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, y aparte también otro factor, personas que lucimos como negras, pero no sabemos que somos negras. Puede sonar hasta de chiste, pero existe, ¿no? Personas que apenas hace 1 año, 2 años se descubrieron como negras, y esa transición también es bien interesante. Bueno, solo para cerrar, porque ya estamos a 3 minutos de concluir este evento, quiero leer un comentario de Guadalupe Retana. Dice: hay mucha ignorancia en toda la población, necesitamos más educación en todos sentidos. Esa es una pena esta insensibilidad en todos los ámbitos. Y bueno, con ese comentario cierro, y quiero agradecerles a las personas que nos han dado el honor de su tiempo de escucharnos, no solamente aquí, sino a través de las redes, pues exactamente su presencia. Creo que el racismo está presente, la vivimos todos los días, aunque no nos demos cuenta. Todos, y no nada más las personas negras, sino también las personas morenas, incluso con todo este mosaico cultural. Creo que el tema del racismo incomoda, y está bien que incomode. No debemos de soltar el tema. Ya le entramos a esto, hay que hablar sobre el racismo para que podamos construir esta idea y podamos accionar y estar conscientes de que algo se tiene que hacer, porque el racismo se impacta en la vida de las personas. Muchísimas gracias.